Muy buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Woodbridge. Le habla su hermano, pues, Fernando Figueroa. Es, pues, un privilegio, pues, estar aquí y compartir, pues, con nuestros hermanos la clase de hoy domingo, Día del Señor. Y esta clase del día de hoy es de la sección 7 y se trata de el regreso de Jesús. El regreso de Jesús que todos anhelamos y que todos estamos esperando. Es una de las promesas que hizo después de su resurrección y ascensión. Él dijo que nos iba a construir moradas y que iba a regresar por nosotros. Y aquí pues vamos a hablar del regreso de Jesús, ¿verdad? De la segunda venida. Y ya porque él ya vino en su ministerio terrenal, ofreciéndose a su pueblo como rey cuando hizo la entrada en un pollino, pero el pueblo, pues los dirigentes de su pueblo, que representaban al pueblo, y muchos, pues lo rechazaron. Entonces, en esta sección y en esta pues enseñanza que vamos a dar hoy, esto ya ocurre. Vamos a estar en Mateo 24, del versículo del 3 al 8, del 29 al 32 y del 42 al 44. Esto lo vamos a hacer con mucho respeto y porque es más fácil hablar del pasado que hablar de lo que está por venir. Pero pues, como hemos dicho anteriormente, el Señor no le ha escondido nada a su pueblo y el Señor nos habla de las cosas que van a venir en los finales días, obviamente porque Él nos prometió que iba a regresar. Entonces, como les estaba diciendo, al pueblo es rechazarlo cuando entró en la entrada triunfal con el pollino, pues él ya estaba al final de su ministerio terrenal, antes de su crucifixión. Entonces él días después estaba en el templo, como él a menudo estaba enseñando. Y entonces pues aquí en este momento pues sus discípulos estando con él le están mostrando las paredes y el templo por la parte de afuera y la majestuosidad de ese templo que había, que había remodelado, lo había remodelado Herodes para congraciarse con los judíos. Y entonces el Señor ahí, los discípulos le hacen una pregunta, la pregunta, ¿verdad? Que todo ser humano tiene esa tendencia a querer saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y entonces pues él, pues, le contesta pues a sus discípulos y nos contesta a nosotros las cosas que están por venir. Bueno, pues vamos a estar hoy en Mateo 24, versículos 3, 8, 29, 32, 42, 44, con mucho respeto y mucha consideración, porque en las cosas que vienen del futuro, pues la gente tiene diferentes interpretaciones. Entonces, obviamente, pues uno lee la Biblia y pues yo particularmente, pues tengo también pues mi opinión y pues va a ser con mucho respeto y con mucho cariño y, y trataremos de hacerlo lo más pegado a la palabra, a qué es lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor habla y creemos, yo creo que el Señor ha sido bastante claro, como en todo lo que hace, y Él quiere que nosotros sepamos las cosas que están por venir y cuáles son esas señales que van a pasar antes de que Él regrese para lo que le llamamos la segunda venida, que Él va a venir en majestuosidad, en gloria, y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Según segunda de Timoteo capítulo 3, 15, me parece que habla de que Él es el que
de que Él es nuestro Dios y Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién? Solamente Jesús, Dios. Dios, ese Dios, ese verbo que vino en manifestación de hombre, ese mismo va a regresar. El mismo lugar de donde ascendió, ahí mismo va a regresar. Ahí en Zacarías 14 habla de esas profecías y lo que Dios promete, Él lo cumple y así va a ser. Así es que vamos a poner este tiempo en oración y vamos a reflexionar un poco acerca de Mateo 24, que es uno de los capítulos, vamos a llamarlo de esta manera, cumbre en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Así que vamos, hermanos, a orar y vamos a encomendarnos al Señor y que el Espíritu Santo del Señor pues nos habla y nos conduzca a hablar en justicia y en verdad de este asunto. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que estamos con nuestros hermanos, esperando, Señor Padre, que tú nos ilumines, que tú, oh Padre Celestial, Señor, nos hables a través de tu palabra de las cosas que están por venir. Nosotros sabemos, Señor Padre, que tú vas a regresar porque ya lo has prometido, mi Señor. Y aquí estamos esperándote, Señor. Condúcenos, instrúyenos, Señor Padre, corrígenos y que nosotros podamos hacer, Padre, lo que tú deseas que nosotros hagamos hasta ese día de tu regreso, Señor. Que yo sé y todos nuestros hermanos que hemos puesto la fe en ti, sabemos que va a ser en gloria, en un regreso majestuoso. Dice tu palabra que todo ojo lo verá y así va a ser. Así que, Señor Padre, ayúdanos, Señor, a compartir este tiempo y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Bueno, pues hermanos, pues hay una aplicación para la vida y vamos a leerla. Dice, todos disfrutamos los finales felices. Qué bueno, amén. A nadie le gusta un final triste donde él o los personajes principales mueran o donde las cosas terminen mal. A nadie le gusta. O que terminen inconclusas. La buena noticia es que si eres hijo de Dios, puedes estar seguro de que habrá un final feliz. Amén. Así va a ser. Vamos a tener un final feliz, extraordinario, hermano. Va a ser un final eterno de felicidad y de vida en abundancia, como dice nuestro Señor. Aunque en este mundo hay aflicción y tribulación por doquier, al final Jesús regresará. Hay esperanza y debes gozarte en esta verdad. Jesús murió en la cruz y sus enemigos pensaron haberlo derrotado. No obstante, nuestro Salvador resucitó al tercer día, brindándote la primera gran noticia. Gloria a Dios. El final de esa escena no fue triste, sino victoriosa y gloriosa. Sin embargo, no se queda allí. Hay más. Jesús regresará por los suyos tal como afirmó que haría antes de irse. A pesar de que, dice aquí, de que los cristianos debaten acerca de los detalles específicos sobre el regreso de Jesús, obviamente porque son cosas que no han pasado, y cuando las personas leen la palabra de Dios, pues pueden llevar a interpretaciones muchas veces literales, simbólicas, por las experiencias de diferentes maneras, pero yo creo que el Señor ha hablado bastante claro, como siempre, en este aspecto. La Biblia es clara, eso es así. Jesús regresará un día a juzgar a los impíos y a recompensar a sus seguidores y establecer su reino eterno. La promesa del regreso de Jesús debe de darnos esperanza y también debe animarnos a ser fieles a Dios en este tiempo
que estamos aquí, que Él nos ha permitido vivir. Y eso es así. Bueno, vamos a ver un poco del contexto y vamos a pasar a los versículos. Dice, el apóstol Mateo escribió este evangelio alrededor del año 50 después de Cristo, para dar a conocer a Jesús como el Mesías que vendría. Ese era el propósito de Mateo, que en aquel tiempo las personas, después que sucedió esto, después que sucedió la muerte, la resurrección, empezó la iglesia, pues todavía los judíos se preguntaban mucho, tenían esta pregunta de que de verdad Jesús era el Mesías. Y ahí Mateo contesta estas preguntas, estas inquietudes y hace este evangelio, ¿verdad? Este libro de San Mateo. Y pues por eso es que él empieza con esa genealogía de Jesús a través de la descendencia de David, ¿verdad? Y empieza desde Adán hasta José, el padre, que legalmente pues aceptó a Jesús como su hijo. Y ahí entonces es que viene pues esa descendencia. Y aunque María también era familiar también, que también tenía descendencia por David, no está escrito en la palabra, pero ella era prima de Elizabeth, de Leví, o sea que había una familiaridad. Ok, en el Mateo presenta a Jesús como el rey prometido y esperado por los judíos, que en un día reinará. En el capítulo 21, un poco anterior, Jesús había entrado a Jerusalén siendo aclamada como rey por la multitud, como le habíamos comentado del pollino. Sin embargo, un tiempo después, esa multitud pediría que lo crucificaran. Al ver la condición de Israel y su rechazo del Mesías, Jesús lloró al ver a Jerusalén y habló de lo que sucedería con la ciudad y le respondió a sus discípulos con preguntas respecto a su venida y hacia el fin. Entonces, pues vamos aquí a empezar. En Mateo 24, pues ya el Señor había hecho pues su entrada. El pueblo pues a través pues, de sus dirigentes, pues lo habían rechazado y entonces pues está en el templo, está llevando sus enseñanzas ya hasta el final de los días, antes de ser crucificado. Y él, como dice aquí en Mateo 24, versículo 3 al 8, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, mire, será un principio de dolores. Bueno, pues aquí en estos primeros versículos, pues ya los discípulos pues querían conocer más y querían saber todo pues lo que ellos pudieran, porque realmente los discípulos, ellos esperaban un rey, ellos esperaban que el reino iba a ser bien rápido, porque esa era la doctrina, eso era lo que ellos esperaban un rey, es un Mesías que lo vinieran a rescatar del gobierno romano, que era el gobierno que los tenía pues bajo yugo realmente, y ellos pues esperaban ese Mesías. Entonces, cuando le hacen esa pregunta, pues él le contesta, pero él no le contesta en el orden que ellos esperaban inmediatamente. Él comenzó respondiendo primero algo que los discípulos pues no habían preguntado realmente. Sin embargo, si él respondía de esa manera, era importante entenderlo bien. Jesús quería advertirles a ellos lo que vendría. No tanto cuando de qué manera exacta tendría lugar, puesto que esto evitaría pues que estuviesen alertas. Es lo que sí que les dijo, que debían que tener cuidado de que no fueran engañados.
que no fueran engañados. Que esto implicaba una realidad futura, que era algo que está latente. En el día de hoy lo vemos. Habría engaño a cuanto lo que vendría y debían permanecer alertas. Aquí, cuando él nos habla aquí de estos versículos del 3 al 8, mire cómo el Señor lo que le está diciendo. Van a ver, antes de que venga, de que sea su venida, Él está dando unas señales, ¿verdad? Y como dice la palabra, cuando uno ve, casualmente en estos últimos días que ya estamos en primavera, que uno ve pues el cherry blossom aquí en esta área de DC, cerca de la iglesia donde nosotros nos congregamos. Hay muchos árboles que echan una flor muy parecida a la del cherry blossom o la del cherry blossom. Yo no soy muy experto en árboles, pero en términos generales pues vemos que brotan las hojas en todos los árboles después de haber estado este invierno. Entonces, pues ya uno sabe que el verano se acerca. Entonces, pues es lo que él estaba diciendo a ellos, que iban a haber unas señales. Y estas señales que iban a ser antes de ese regreso, que iban a haber rumores de guerras. Y él dice, pero que no se turben, porque todas estas cosas van a ser necesarias que sucedan antes de que venga. Pero mire cómo él le dice, él lo que le está diciendo es que nosotros lo que tenemos que hacer antes de que vengan estos tiempos, tenemos que nosotros estar llevando el evangelio, teniendo una vida santificada y haciendo la voluntad de Dios para que sea en el momento que venga, pues Él nos cuando venga, porque va a venir así sin previo aviso, pues Él que nos, cuando venga, que estemos haciendo lo que es correcto. Es que cuando tú estás pues en tu trabajo y tú estás haciendo una labor, entonces pues no hay nada mejor que cuando los superiores llegan de momento, que ellos te vean haciendo lo que se supone que tú hagas. Eso pues obviamente les da a ellos, saben que tú estás haciendo lo que te toca hacer, y tú te sientes muy bien, porque cuando ellos vengan, ellos van a verte tú haciendo para lo que ellos te pagan. Y en el Señor, pues uno lo que tiene que hacer es llevar pues la vida de uno pues santificada, llevar una buena vida, hacer las cosas que son correctas para cuando Él venga, pues nos coja haciendo lo que nosotros, pues como le dije anteriormente, tenemos que hacer. Estas guerras, pestes, hambre, todas estas cosas van a suceder. Pero para que cuando vengan en esos días cercas, esto va a ser van a haber guerra, van a haber peste, van a haber hambre. Esto va a ser algo general. Esto no va a ser una aquí y una allá, sino que va a ser algo general, donde todo el mundo pues va a sufrirlo. En este asunto del COVID, pues el COVID, pues vemos que se ha dado en todas las áreas. En muchas partes del mundo, pues hemos vivido esta experiencia de que el COVID y los resurgimientos que ha habido de variantes del COVID están sucediendo. Pues esto no es nada, realmente esto no es nada con lo que va a pasar en aquel momento, porque en aquel momento, además de, por ejemplo, para ponerlo en un término como ahora, imagínense con una enfermedad como esta, de este tipo de virus, imagínate que hayan hambres y que hayan peste, que no haya agua para tomar, alimentos que comer, las naciones con otras naciones en guerra. Imagínense, así es que va a ser algo muy fuerte, algo que nosotros no hemos vivido, algo que
los que nos antecedieron nunca lo vivieron. Es algo así como cuando vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, pues fue de momento y empezó a bajar el agua y no pudieron hacer nada, porque ya, pues, los que se iban a salvar ya estaban en el arca. Mire qué bonito ejemplo, hermano, con nosotros. Va a ser algo tan y tan extraordinario en el sentido de las cosas malas que van a venir antes de que venga de esa venida del Señor. Que como dice la palabra, todo ojo se lamentará. Va a ser una experiencia que si tú has puesto la fe en el Señor y estás viviendo una vida que le agrada y que tú tienes certeza de que tú eres salvo, pues mire, usted va a estar en esa barca. Esa barca vas a estar y no vas a tener que pasar por ese momento. El Señor ha hecho promesas a su iglesia y creo que Él ha hablado muy claro en que su iglesia no va a pasar por esa gran tribulación, porque esta guerra y estas pestes y todo que es inimaginable, las palabras no pueden describir lo que va a suceder, porque ahí está hablando que hay, mira, de las que estén encintas en aquellos días, que es algo que cuando una mujer va a estar encinta, que está encinta, que va a tener un bebé, es algo que se toma tan en cuidado, tiene tanto, el americano dice, ellos le dan un tremendo seguimiento, y es para de mucho cuidado. Imagínate, dice que los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice el versículo 19 de Mateo 4, más hay de las que estén encintas, de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque en aquellos días que nosotros los que hemos puesto la fe en el Señor, como les dije, sabemos por la promesa del Señor que nosotros no vamos a pasar por ese momento de la gran tribulación. No sé cuánto tiempo antes de esa gran tribulación, puede ser muy cerca o antes, no sabemos. El Señor va a llevarse a su iglesia y no vamos a pasar porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar todo lo que se había perdido. Y todo aquel que pone la fe en el Señor no tiene condenación. Solamente el Señor nos habla a nosotros de que vamos a tener aflicciones. Pero esta gran tribulación es algo mucho más que una aflicción. Esto va a ser una experiencia que yo pues le puedo aconsejar a mis hermanos que permanezcamos en el Señor, y aquellos que puedan ver este video que no han aceptado al Señor en su corazón realmente, óigame, arrepiéntanse y pongan su fe en Cristo Jesús y sálvense y eviten esta gran tribulación que viene. ¿Cuándo será? No sabemos. El Señor dijo que ni la hora, que ni el día ni la hora, que solamente esa potestad está en el Padre que está en los cielos. Él la sabe, porque el que ha visto al Padre lo ha visto a Él, pero solamente está para ese momento cuando suceda. Él lo que desea es que nosotros estemos alerta, que estemos pendientes, que vivamos una vida, que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en Él y que permanezcamos fiel a Él, y Él no nos va a dejar pasar por esta tribulación. Yo quisiera ir aquí en Apocalipsis
Vamos un momentito a Apocalipsis, porque yo le digo que el Señor no va a permitir que nosotros veamos esto. Y yo lo digo por esta razón. Cuando Él tiene el mensaje a la iglesia de Filadelfia, mire cómo dice el capítulo número 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor en el mensaje que le da a las iglesias, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que el Señor dice que nos va a guardar de la hora de esa gran prueba que va a venir sobre el mundo entero. Cuando Él venga a la segunda venida, todo ojo lo verá, todo el mundo lo verá. Va a ser una experiencia que esperamos nosotros los de la iglesia, estar con Él y no pasar por este momento. Pero como le dije, van a haber mucha guerra, muchas hambres y pestes, pero esto va a ser el principio de dolores. Así es que si estamos viendo ahora lo del COVID, pues miren, esto no es prácticamente nada. Imagínense que no es nada y nosotros lo vemos como algo casi que se nos quiere acabar el mundo. Imagínense lo que va a suceder en aquel tiempo. Dice el Mateo, versículo 29 al 32, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de lo que estamos hablando, de la gran tribulación, que va a ser un periodo de 7 años, los primeros 3 años y medio, es donde ahí es donde van a estar los 144,000, se va a predicar el evangelio, van a haber personas que estén salvas. Entonces, pero antes que pase aquel tiempo van a venir el anticristo, van a tratar de engañar. Dice que van a haber muchos de las personas, de los escogidos, que van a ser engañados. Así es que tenemos que estar al pie del cañón. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Miren, escuchen esto. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Algo tremendo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ahí, versículo 30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice el Señor, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano pues está cerca. Entonces, pues estas señales van a anticipar la venida del Señor y Jesús verdaderamente vendrá de nuevo a la tierra. Eso es algo que nosotros tenemos que estar muy, muy conscientes. Nosotros lo sabemos que va a venir. Y cuando Jesús venga, dice él que va a juntar a todos sus escogidos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos que estar velando, vigilando, haciendo lo que el Señor quiere, para que cuando venga este tiempo, pues mire, ya nosotros nos aseguremos que vamos a estar con Él. Pues dice el versículo 42 al 44, velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto es lo que interesa mayormente a nosotros. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Qué sabiduría de Dios. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así que debemos de velar por la venida del Señor y debemos de vivir esperando esa venida. Nosotros esperamos que nos recoja antes de que esa segunda venida, que todo el mundo dice que todos se lamentarán. Nosotros esperamos verla, pues, pero con Él en el cielo. Así es que nosotros tenemos que tener esa fe y esa esperanza de que el Señor obviamente va a venir,
que nosotros vamos a estar con Él. Antes de que esa venida se dé, nosotros estaremos con Él, porque dice la palabra que nosotros estaremos y reinaremos con Él, que Él nos ha hecho coherederos de todas esas promesas. Yo realmente en esta clase lo más que quería enfatizar es que el Señor ha prometido que va a regresar y así nosotros lo esperemos. Que nosotros estemos velando para que cuando Él venga nos encuentre haciendo pues lo que Él desea que nosotros hagamos y que es lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hagamos, que nosotros pues, estemos testificando de Él, que estemos viviendo una vida santa, que vivamos una buena vida con nuestra familia, nuestras esposas, en caso de los esposos, hijos, padres, hermanos, compañeros, y que nosotros estemos haciendo las cosas correctas, porque la vida va a continuar y va a ser majestuosa con el Señor. Así que esta es una prueba que nosotros tenemos aquí para nosotros vivir bien. Y que van a haber enfermedades, guerras y todo. Eso es así. Eso es así porque hay un pecado y este pecado se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando. Y ese día que venga el Señor, óigame, ese día, todas estas explosiones, todo esto que se ha descrito en esos versículos, el Señor va a venir a poner en cuenta a este mundo y después que limpie su casa, entonces se establecerá pues su reino, como le dicen, el reino milenial, ¿verdad? Entonces vamos a poner 2 puntos aquí rapidito que dice, vive cada día para su gloria, vive cada día a la luz de lo que eres en Cristo. No desperdiciemos nuestra vida, hermanos. Vive cada día para Él y para su gloria, expectante ante la realidad de su venida y esperanzado en la verdad de sus promesas. Compartamos el Evangelio con otros, Señor. Parte de la realidad de su venida es que Jesús vendrá a juzgar a los impíos. Por tanto, sé valiente y compartamos el Evangelio con todo lo que puedas, porque los incrédulos necesitan saber la verdad. Y ese es el problema más grande. Nosotros fuimos incrédulos antes de creer. Pero hubo alguien que se tomó esa molestia. Hubo alguien que fue obediente al Señor y dijo, déjame ir a predicarle al hermano Fernando. Déjame ir a predicarle a mis hermanos y a mis hermanas que están viendo este video. Así es que nosotros hacer también lo mismo. Y démosle gracias. Y vamos a darle gracias al Señor porque Él va a cumplir su palabra y Él va a regresar. Vamos a pedir que puedan vivir, que podamos vivir para Él, velando y animadamente para vivir para Él. Esta clase yo la doy mayormente como una exhortación a que nosotros pues hagamos lo que tengamos que hacer. Siempre tenemos la promesa. De lo que va a pasar de aquí a allá, pues no sabemos. Pero sí sabemos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar en hacer, en compartir la verdad del Señor y en vivir una vida santificada, dando testimonio y esperando que el curso de todas las cosas que van a suceder, como han sucedido las anteriores, pues que éstas sucedan y que el Señor, pues, en su infinita misericordia, pues, nos recoja. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a despedirnos. Padre, venimos donde ti, Señor, Padre. Hemos leído, mi Señor, estos versículos con nuestros hermanos y qué bueno, Señor Padre, que tú nos hablas, que tú nos apercibes, que tú nos das este consejo, Señor, de que estemos pendientes, Señor, a tu regreso. Tenemos fe y confianza, aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, en que tú regresarás a buscarnos antes de que pasen toda esta gran tribulación, Señor Padre, según tu palabra, según el carácter tuyo, Señor Padre. Nos ha mostrado eso en tu palabra que nos vas a recoger. Oramos para que nosotros podamos completar esa misión de llevar tu mensaje a todo pueblo y a toda nación.
para que tú, mi Señor, en el día del rapto de tu iglesia, que será antes, lo esperamos antes de que pase esta tribulación, porque tú, mi Señor Padre, las promesas que le has hecho a tu pueblo, es para que no haya condenación, sino que haya salvación, que haya vida en abundancia. Y que nosotros que hemos guardado tu palabra, Señor Padre, seamos rescatados de toda esta experiencia, que solamente al leerla, Padre Santo, vienen a nosotros pensamientos de que va a ser algo grande, indescriptible, que ojo humano no va a poder soportar vivirlo. Así es que guárdanos, Señor, y guarda a todos mis hermanos y mis hermanas que escuchan, que ven este video que estamos haciendo hoy. Y ojalá, mi Señor Padre, que si hay alguien que no ha venido arrepentido y ha puesto la fe en ti, que lo haga, que se libre de todo esto que se viene. Es en este mundo como vivimos y mire cómo están las cosas. Imagínense en aquel día, Padre, como tú lo has descrito ahí. Así que, Señor Padre, te damos gracias por este día. Hoy iremos a la iglesia, si Dios así y tú lo permites, Señor, y guárdanos, Padre, y cuídanos, Señor, y que nosotros, Padre Santo, podamos vivir para tu gloria. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, hermanos, por este tiempo y cuídense.